Hola, esto es Filosofía en 3 minutos. Cuando hablamos de filosofía clásica, antigua o griega, estamos hablando de aquella que nace en el siglo VII a.C. y que de alguna manera está representada en este fresco de Rafael llamado de la Escuela de Atenas. Aquí están representadas esa pléyade de pensadores que fueron medianamente contemporáneos, que vivieron en un tiempo más o menos cercano. Aquí encontramos como figuras destacadas a Parménides y a Heráclito, en aparente confrontación. Heráclito era natural de Éfeso y vivió entre los años 535 y 484 aproximadamente. Fue conocido como el Oscuro, y no porque fuera de los míos, sino porque su manera de expresarse era algo críptica y cerrada, siempre en modo de aforismos. Cuando Heráclito se pregunta ¿qué es la realidad?, su respuesta es: lo único permanente es el cambio, la transformación, el devenir, la mutación, lo que en filosofía se conoce como movimiento. Por eso la expresión más conocida de Heráclito es panta rhei, todo fluye. Otra expresión famosa que se le atribuye a Heráclito es: no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Con esto, el pensador quiere significar que el río cambia en su transcurrir, que no vamos a poder entrar 2 veces al mismo río, pero que también nosotros hemos cambiado. No somos los mismos que éramos el año pasado, no somos los mismos que fuimos el mes pasado, ni siquiera somos los mismos que fuimos ayer. Y por eso va a decir Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas. Hay una oposición y una lucha dialéctica, una tensión entre opuestos y contrarios. El día y la noche, lo agudo y lo grave, la vida y la muerte, el frío y el calor, el macho y la hembra, la salud, la enfermedad, la tristeza y la alegría. Cada uno de estos extremos está en una constante tensión con el otro. Pero dice Heráclito que estos son extremos de una misma realidad. No hay frío sin calor, no hay noche sin día, no hay dulce sin amargo, no hay vigilia sin sueño. En esta guerra de opuestos hay paz, porque también la guerra y la paz son 2 aspectos de una misma realidad. Los cambios se dan con estabilidad, regularidad, equilibrio, orden, no de manera caótica. Hay medida y proporción. Después del otoño viene la primavera, después de la noche viene el día. Hay unidad en la multiplicidad. El camino hacia arriba y abajo es uno y el mismo. De la misma manera, hay armonía en la flexión hacia atrás que se hace con el arco o con la lira. Y la regularidad de estos cambios se da porque responden a una ley necesaria, a un logos, causa última de todas las transformaciones. El último, ¿por qué? Cuando se pregunta por el arjé, por el principio primordial, él responde que es el fuego, pero no se refiere a un elemento físico, está hablando desde una imagen metafórica. Sin duda, el elemento que mejor se acerca a la idea de mutación es el fuego, un elemento que no podemos aprisionar, un elemento inestable y que cambia todo lo que toca. Parménides, en cambio, era de Elea, vivió entre el 540 y el 470, y si bien era contemporáneo de Heráclito, aquel parece no haber tenido noticias de este. Cuando Parménides se pregunta ¿qué es la realidad?, él afirma que la realidad es el ser. El ser es y no puede no ser. Con esto está negando el devenir, está negando el cambio que afirmaba Heráclito, dándole la categoría de mera ilusión. Dice entonces Parménides que el ser es y que el no ser no es. Esto, que parece algo tan simple y evidente, lleva cierta complejidad. La mejor manera de entender esto es haciendo el esfuerzo de pensar el no ser, es decir, de pensar la nada. Si tratamos de pensar en nada, nos vamos a dar cuenta de que es imposible. Vamos a poner la mente en blanco, pero vamos a estar pensando en un color, en el color blanco. Vamos a pensar en el vacío, y en ese caso estamos haciendo referencia a un espacio que está desocupado.
A la nada no la podemos pensar porque la nada no existe. Es el único concepto, el único término que hace referencia a nada, a algo que no está, que no existe. Por eso dice Parménides que solamente podemos pensar el ser. Ahora bien, si ustedes me conceden que solo existe el ser y que no existe la nada, esto tiene algunas consecuencias. El ser es uno y único. No hay dos ni tres, porque si hubiera más de uno, entre ellos habría un no ser, y el no ser no existe. El ser no cambia con el tiempo, no ha nacido, no puede pasar de no ser a ser, porque el no ser no existe. De la misma manera, es imperecedero, no puede pasar de ser a no ser, porque el no ser no existe, no ha sido creado, es ingénito, no tiene comienzo ni tiene fin. Pero también agrega Parménides que el ser es esférico. No tiene aristas, no tiene costados y todos los puntos equidistan del centro. Si bien los griegos no conocían el fútbol, esto sin duda que es una gran jugada. Finalmente, ¿a cuál de estos dos filósofos que están por allí le daremos la razón? ¿A Heráclito, el oscuro, cuando afirma que todo cambia, que la realidad está en un perpetuo movimiento, que está regida por una ley divina, eterna, inmutable llamada Logos? ¿O a Parménides, cuando afirma el ser, cuando niega el no ser y cuando dice que una diosa le reveló la vía del pensamiento, por la cual se anula la posibilidad del movimiento? ¿Quién tendrá la razón? ¿Alguno de ellos o ninguno? Quizás ambos.